Y según la última encuesta de IMARC, la aprobación de Michelle Bachelet bajó 3 puntos, todo esto respecto al mes de noviembre, alcanzando un 26%. Y la desaprobación llegó al 68%. A ver, hay varias cosas que queremos analizar, este impacto que han tenido las reformas, por ejemplo, del gobierno en el capital político de la presidenta Bachelet. Queremos aquí conversar con el escritor y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado. Bien, a ver. Muchos han dicho que las reformas impactan en ese sentido a Michelle Bachelet y que mucho ese porcentaje se debe a eso. ¿Es tan así? Yo creo que un punto de ese deterioro, de esa erosión, tiene que ver con, evidentemente, unas reformas frente a las cuales había un entusiasmo inicial de un sector de la sociedad civil, pero que evidentemente era minoritario, y frente a las cuales hubo luego, con un efecto retardado en cierta forma, una reacción hostil del otro sector más amplio de la sociedad civil. Pero yo sospecho que en ese deterioro hay otros elementos también muy importantes. El descrédito de la clase política, cosa que no ocurría en Chile, que ocurría en otras partes de América Latina y que se veía desde Chile, en fin, con cierto alivio como un asunto forastero. Evidentemente ha pasado a ser parte también de la problemática chilena y está erosionando mucho al propio gobierno. Y luego creo que también hay en estos momentos una cierta confusión y una cierta incertidumbre con respecto al rumbo del propio gobierno y con respecto a cómo el gobierno va a gestionar lo que evidentemente es una diversidad de opiniones al interior de la coalición de gobierno complicada de manejar. Todo eso me parece que sumado es lo que está produciendo la erosión. Ahora, ¿esto se da como un fenómeno aislado en nuestro país o un fenómeno que lo que le está sucediendo a Michelle Bachelet viene también de una réplica de situaciones que se están dando en América Latina o son contextos completamente distintos que no se pueden extrapolar? No, sí está ocurriendo en el resto de América Latina, pero eso ya es una noticia para Chile, porque si algo había ocurrido en años anteriores era que Chile vivía fenómenos políticos de naturaleza distinta a la del resto de América Latina, porque estaba en cierta forma un peldaño por encima o 2 peldaños por encima. La problemática aquí era más de primer mundo, si quieres, más de, digamos, país acercándose al primer mundo, que una problemática propiamente latinoamericana. Ahora lo que ha pasado es que Chile se ha latinoamericanizado un poco más también en eso. Entonces no es extraño que se produzcan aquí fenómenos muy latinoamericanos como el de la antipolítica, en cierta forma, del cual obviamente el gobierno también es víctima, sin duda. Ahora, ¿el gobierno estaría actuando frente a esta, entre comillas, antipolítica para regular un poco su reforma en el caso de Michelle Bachelet y su gobierno? ¿O una clase media que está mucho más empoderada? ¿O una clase que no sabemos qué nombre ponerle, pero que finalmente se siente un poco completamente alejada de lo que en algún minuto se le dijo que iba a ocurrir y que nunca ocurrió? Yo creo que las tres cosas juntas. Creo que hay marchas y contramarchas que son muy evidentes en las propias reformas y también en la forma de gestionarlas por parte del propio gobierno. Eso siempre en política es malo porque transmite falta de liderazgo, transmite incertidumbre, transmite en cierta forma temor al futuro, y eso es lo más peligroso en política, ¿no? Luego hay una sociedad civil evidentemente, digamos, empoderada, una sociedad civil que siente que tiene razones para defender lo mejor del modelo, pero que quiere evidentemente profundizar el modelo, aspira, digamos, a cosas que cree que están hoy al alcance de la mano y que todavía no puede conseguir, pero evidentemente siente que cierto tipo de reformas podrían alejar a esa sociedad civil de esas aspiraciones. Y luego también hay un fenómeno complejo que tiene que ver con la distancia emocional entre la sociedad civil y quienes aspiran a representarla. Hay como una especie de desfase, para hablar a los que nos gusta el fútbol en términos futbolísticos, de offside o de digamos, distanciamiento entre una sociedad civil que aspira a ser representada de una manera distinta, pero que está hoy todavía representada por políticos que en cierta forma han quedado en offside, es decir, descolocados con respecto a esa propia sociedad civil. Así que todo eso está produciendo este ambiente más bien convulso, pero para quienes observamos desde fuera, evidentemente interesante. Chile era un país aburrido para mirar desde fuera y hoy se ha vuelto un país sumamente interesante. Siguiendo en términos futbolísticos, pero lo antipolítico eventualmente, ¿en Chile usted lo ve como un jugador que está en la banca o que se está metiendo en la cancha de manera activa y que puede ser peligroso si no se controla? Yo creo que más lo segundo que lo primero. Es decir, se está introduciendo, digamos, un elemento que quienes aspiran al cambio, quienes aspiran a la mejora, quienes aspiran a una, en fin,
transformación de primer mundo sienten que podría representar lo contrario o sienten que podría, digamos, entorpecer ese avance o esa trayectoria. Entonces se han asustado. La idea es, queremos cambio, queremos profundizar. Evidentemente no estamos satisfechos con lo que tenemos. El modelo, digamos, no agota nuestras expectativas. Todo eso está claro. Pero el problema es que quienes se han colocado en posición de liderar ese cambio o esa transformación hoy podrían representar, digamos, un riesgo más que una solución. Y entonces yo creo que eso ha creado un cierto trauma, digamos, en el cuerpo político, que en cierta forma nadie está sabiendo explotar o aprovechar, porque un fenómeno interesante es que desde la derecha no ha habido todavía la capacidad política para explotar eso. Ha habido fenómenos, digamos, de sociedad civil, si quieres, de centro-derecha, expresando una hostilidad a ciertas reformas, y algunas figuras de la sociedad civil han tenido un protagonismo. Pero no se puede decir que los partidos de la derecha chilena han liderado realmente este proceso. También han quedado un poco en offside con respecto a esa sociedad civil. Entonces, da la impresión desde fuera de un Chile que está buscando una nueva representación política. Y no la tiene porque, en cierta forma, los actores políticos son los mismos de antes. Ahora, ¿se tiene claro el escenario, la cancha en la que se está jugando, pensando en que usted señalaba, por ejemplo, en el caso de Argentina, Venezuela, Brasil, se está pasando de un autoritarianismo político a un mercado de ideas principalmente? Así es. ¿Chile en qué está? Bueno, Chile estaba en el mercado de ideas, pero estaba en un, digamos, estadio más avanzado del mercado de ideas, porque algunas habían quedado algo marginadas, otras se habían entronizado como parte de un gran consenso. Hoy eso está, digamos, muy revuelto. Hoy hay un mercado otra vez de ideas donde se está discutiendo cosas esenciales que parecían ya resueltas desde el punto de vista, digamos, ideológico, intelectual. Ciertas ideas que parecían haberse entronizado hoy empiezan a ser cuestionadas. Evidentemente todavía Chile no es comparable con los países que hemos mencionado, ni muchísimo menos, pero sí hay corrientes y fenómenos de tipo populista que no diría que no existían en Chile, estaban allí, pero estaban en una cierta marginalidad o en una posición más bien excéntrica. Hoy han pasado a formar parte del debate, digamos, respetable, y eso supone, desde el punto de vista de otros países que miraban a Chile como un país que había superado esa discusión, como un paso atrás, digamos. Pero quizá no lo sea a mediano plazo, quizá sea un momento interesante en el que van ciertas ideas que no habían terminado de constituir un consenso, a pesar de lo que parecía, a tomar un nuevo vigor. De repente, en este nuevo mercado de ideas van a resurgir con mucha más fuerza, y el día de mañana esas ideas van a volver a tener una legitimidad social que han perdido en un sector de la sociedad civil, no necesariamente ante una mayoría. Álvaro Vargas Llosa, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Encantado.